Bueno, buenas tardes. Primero que nada, quiero saber si se me escucha bien, si, si está bien el volumen. Sí, se escucha y se ve perfecto. Súper. Bueno, primero que nada, antes de comenzar, quería darle las gracias al presidente de Enfermeros y Técnicos de la Federación Argentina de Cardiología, el licenciado Miguel Pérez, al presidente de la Sociedad de Cardiología de Corrientes, el doctor Jorge Kiskovich, y si hay alguna autoridad más presente, por darme la oportunidad de presentar este caso en este espacio y por la invitación. Me presento, yo soy la licenciada Mesa Ariana Belén. Hace poco me recibí de especialista en cardiología en el Instituto de Cardiología de Corrientes y actualmente me desempeño en el área de la recuperación cardiovascular del adulto. Antes de terminar mi residencia, tuve la fortuna de poder hacer mi rotación externa en la sede central del Hospital Italiano, donde al culminar mi rotación por la unidad de coronaria, me solicitaron la presentación de un caso clínico. Y como tengo una debilidad dentro del área de la cardiología por las arritmias, elegí el caso de un paciente que tenía algunas alteraciones a nivel electrocardiográficas. Lo denominé más que solo una caída porque si bien muchas veces tenemos pacientes que pueden presentar episodios de caída de diverso motivo, hay veces que la causa es cardiológica. Entonces, en este caso, les voy a presentar un caso de un paciente que presenta varios episodios de síncope y voy a hablar un poquito sobre algunas patologías que presentaba el mismo. Como objetivo de este caso clínico, me propuse que podamos comprender los conceptos básicos sobre flúter auricular, disfunción del nodo sinusal y paro sinusal, que eran las patologías que presentaba el mismo. En base a eso, reconocer los signos y síntomas de alarma y, bueno, obviamente conocer el caso clínico y culminar con un desarrollo de un proceso de atención de enfermería basado en el NANDA. Como introducción, el disfunción del nodo sinusal también se lo conoce como el síndrome del nodo enfermo. Es una alteración en la conducción que se caracteriza por una disfunción del nodo sinusal que causa sintomatología como ser mareo, disnea de esfuerzo, fatiga, insuficiencia cardíaca e incompetencia cronotrópica. En el electrocardiograma se va a manifestar con bradicardia, pausas o parasinusales, puede haber bloqueo sinoauricular y en ocasiones se alterna con episodios de taquicardia. Como vemos acá en los tres ejemplos que les traje, en el primero vemos una bradicardia sinusal, es decir, que la frecuencia cardíaca va a ser menor a 60 latidos por minuto. En este ejemplo es de 45. En el segundo, observamos un bloqueo sinoauricular, es decir, que no hay una conducción de las ondas P, pero en otras sí. Y en el tercer lugar tenemos el síndrome de bradicardia-taquicardia, que es esta alternación que hay entre una frecuencia baja y una taquicardia que puede presentar pausas. Para diferenciar al paro de la pausa sinusal, eh, se refieren a la implicación de un fallo en la activación auricular. Y esta puede deberse a un problema en la generación del impulso del nodo sinusal o bien a un fallo en la conducción del mismo. Además de que en este periodo los centros de marcapasos secundarios y terciarios del corazón no asumen el control hasta que el nodo sinusal logra retomar su actividad. Y si bien actualmente no hay como valores de corte muy bien establecidos, se considera un paro sinusal aquellas pausas de 3 o más segundos, y estas suelen justificar la implantación de un marcapaso en aquellos pacientes sintomáticos. Acá le traigo dos artículos de la revista española de cardiología y otro publicado en el blog de la Sociedad de Cardiología Española, donde nos hablan sobre cómo se producen estas patologías y que principalmente se presenta en ancianos, con una incidencia que aumenta al doble entre la quinta y sexta década de vida y alcanza un máximo entre la séptima y la octava década. A veces tiene una repercusión clínica tan relevante que requiere de la colocación de un marcapaso definitivo, siendo esta la indicación principal de un 30-50% de los implantados en Estados Unidos. También nos habla
de qué factores de riesgo están más asociados a presentar estas patologías, como ser la hipertensión arterial, la edad, la diabetes, el uso de beta bloqueantes o incluso algunas valvulopatías. Y su diagnóstico se basa en el electrocardiograma, en el estudio Holter o incluso se puede requerir de un estudio electrofisiológico. En cuanto al flúter auricular, es un patrón electrocardiográfico que por lo general las frecuencias cardíacas son mayores o iguales a 240 latidos por minuto y se presenta en una forma de ondulación continua, uniforme y por lo general casi siempre regular. Se caracteriza por presentar ondas F o también conocidas como ondas de serrucho, que a diferencia de la fibrilación auricular, donde también se presentan ondas F, pero en este caso se escriben en F minúscula, es más como un temblor de la línea isoeléctrica. En el flúter no, estas ondas F que se escriben en mayúscula son bien marcadas y por eso se las denominan como de serrucho, porque asemejan. Y a su vez lo podemos dividir en típico y atípico. En el típico, la activación de este circuito de macrorreentrada va a ser en sentido antihorario. Y esto lo vamos a ver en el electro con ondas F negativas en cara inferior, es decir, en D2 y en D3, y positivas en B1. En cambio, en el flúter atípico, esta activación del circuito de macrorreentrada se va a producir en sentido horario, siendo las ondas F, por lo contrario, positivas en cara inferior, es decir, D2, D3, y negativas en B1. En estos dos artículos que le traigo, vemos que por lo general el flúter siempre viene asociado a la FA. ¿Por qué? Porque la FA es como mucho más común que el flúter auricular y también por lo general si hay un flúter también se presenta una FA. Pueden ir intercalándose. El paciente puede presentar solamente el flúter o bien presentar episodios de FA y de flúter. Y en este segundo trabajo trataron de buscar alguna manera de diferenciarlo, porque si bien podemos ver el trazado electrocardiográfico de estas ondas F que le nombraba, hay veces que el ritmo se asemejan a las ambas arritmias. Es decir, la FA se caracteriza por ser muy irregular, pero puede darse algunos casos donde el ritmo tiende a ser irregular o aparente ser regular. Y ahí es difícil de diferenciarlo del flúter. Entonces, ¿qué hicieron estos profesionales? Trataron de buscar una diferencia en la duración del QRS y vieron que el flúter tendía a tener QRS de mayor duración que la FA. Y también nos hablan sobre la importancia del tratamiento. Obviamente se le va a administrar antiarrítmicos a estos pacientes y sobre todo, muy importante, la anticoagulación. ¿Por qué? Porque al las aurículas no contraerse de manera adecuada, pueden predisponer al paciente a que se formen coágulos en las orejuelas. Y esto puede desencadenar ya sea en un ACV isquémico o en un tromboembolismo pulmonar. En algunos casos producen tantas complicaciones en los pacientes que es necesario llegar a una ablación o a una cardioversión. Para esto es muy importante realizar ciertos estudios como ser la ecocardiografía y la ecocardiografía transesofágica, donde se busca ver si hay o no esos coágulos en la orejuela para, si vamos a realizar una cardioversión, evitar que esos coágulos se vayan por el torrente sanguíneo. Y obviamente los anticoagulantes prevenir esto. En cuanto al caso clínico, mi paciente era eh, de sexo masculino, tenía 73 años, tenía factores de riesgo como ser hipertensión, dislipidemia, diabetes tipo 2 y obesidad. Nega tener otros antecedentes y se encontraba medicado con un antihipertensivo, un diurético, una estatina, un hipoglucemiante y una benzodiazepina. El motivo de ingreso son episodios repetidos de síncope con pérdida de conciencia. En los últimos 6 años, el paciente presentó más de 4 episodios, siendo el último de más relevancia ya que se encontraba conduciendo. Y si bien él recuerda haber accionado el freno,
no fue suficiente y terminó teniendo un accidente. Ahí se lo interna y se decide, una vez evaluado en la guardia, se decide su internación en el servicio de unidad de cuidados intensivos cardiológicos, ya que se determinó que ese síncope era de origen cardíaco. En el año 2021 ya se había hecho ver él por estos síncopes, donde le indicaron la realización de un Holter, que como vemos acá en la imagen, es un aparatito que por lo general tiene 5 cables que se conectan con los electrodos para realizar como un electrocardiograma, pero de 24 horas o mayor a 12 horas, donde una vez completado esas horas, al día siguiente se lo retira y se estudia a ver si encontramos alguna alteración en el ritmo. En este caso, el Holter que había presentado en ese año tenía un ritmo sinusal, la frecuencia era de 60 latidos por minuto, no había cambios en el ST ni en la onda T, no tenía pausas significativas, sí algunas presencias de extrasístoles ventriculares, supraventriculares, perdón, pero se encontraba asintomático el paciente, es decir, no fue significativo el estudio, por lo cual siguió con su vida hasta, obviamente, el mes de agosto, donde fue su último síncope. Al examen clínico del ingreso, el paciente estaba lúcido, vigil, hemodinámicamente estable, sin ingurgitación ni reflujo, sin edemas, con pulsos periféricos bilaterales arrítmicos pero simétricos, con una buena perfusión periférica y una buena mecánica ventilatoria, con entrada de aire bilateral y sin ruidos agregados. En cuanto a la diuresis y la catarsis, se encontraban conservadas y al examen de signos vitales estaba normotenso, euneico, afebril, pero bradicárdico. Se solicitaron otros estudios donde no se encontraron alteraciones en el laboratorio, se hizo una radiografía de tórax y un electrocardiograma, que como podemos ver acá, se observa un ritmo de flúter auricular de baja respuesta ventricular. Si bien al comienzo, cuando les expliqué lo que era el flúter, lo más normal es que las frecuencias sean muy elevadas, en este caso la respuesta ventricular del paciente era baja, es decir, que se encontraba por debajo de los 60 latidos por minuto. Como vemos en este electro, es de 47 latidos por minuto. Vemos evidenciado el flúter por las ondas F y también podemos ver que el eje está desviado hacia la izquierda, ya que vemos que D1 está positivo y ABF negativo. Si ambos estuvieran positivos, nuestro eje estaría normal, pero en este caso no. También vemos que hay un hemibloqueo anterior izquierdo, porque vemos que en D1 las ondas R son grandes, al igual que en ABL. En cambio, en D3 tenemos ondas R pequeñas y se presenta el eje desviado a la izquierda. También vemos que hay un bloqueo de rama derecha, porque en B1 vemos el patrón SR', y en B6 vemos el patrón RS, donde la S está un poquito ensanchada. Cuando se presentan estos dos bloqueos, podemos hablar de un bloqueo bifascicular. En la radiografía de tórax vemos que la silueta cardíaca se encuentra levemente agrandada, pero sin más alteraciones. El paciente evoluciona al día 17 manifestando un dolor lumbar a la movilización que no cedía con los rescates de morfina, por lo que se indica además paracetamol y ketorolac reglado. También se decide una interconsulta con el servicio de electrofisiología, quienes solicitan un ecocardiograma transesofágico en plan de ablación y un estudio electrofisiológico con eventual colocación de marcapaso definitivo. Se inicia con infusión de dopamina a 3,5 microgramos por kilo hora, que acá en mi rotación me habían preguntado por qué dopamina y no dobutamina, porque la dopamina se utiliza en casos de elección que buscamos aumentar, incrementar la frecuencia cardíaca. En cambio, la dobutamina la utilizamos más en aquellos casos que lo que buscamos es aumentar más la fuerza de contracción y no tanto centrarnos en la frecuencia. En los demás estudios, el laboratorio seguía sin alteraciones, el electrocardiograma sin cambios y se solicitó también una tomografía craneal y lumbar debido a que el paciente presentaba este dolor y que anteriormente
cuando le ocurrió el síncope que lo trajo a la internación, tuvo un accidente. Bueno, en el electro seguimos viendo el flúter con los bloqueos y el eje desviado a la izquierda, con sí una frecuencia un poco más baja, en este caso de 40 latidos por minuto, por eso la indicación, ¿no?, de la dopamina. En cuanto a la tomografía, tanto craneal como lumbar, no se encuentran cambios significativos, sino aquellos cambios solamente asociados a la edad. En el ecocardiograma transesofágico, si bien no logré eh, traerles el estudio del paciente, les traigo esta imagen a modo de ilustración para que sepamos diferenciar de qué se diferencia de un ecocardiograma normal. El ecocardiograma normal, el transductor está en el exterior y se lo apoya contra la pared torácica. En este caso, el transductor se introduce por el esófago para tener una mejor visión, sobre todo a nivel auricular, y justamente evaluar, buscar estos coágulos en las orejuelas. En este caso, el paciente no poseía ningún coágulo, por suerte, en las orejuelas. Por lo que evoluciona al día 17 con, al ingreso a la guardia, lúcido, orientado, hemodinámicamente estable, sigue con buena mecánica ventilatoria y los signos vitales siguen igual. Pero ¿qué pasa acá? A lo largo de la guardia comienza a presentar episodios de paro sinusal con pérdida de la conciencia y que se evidenciaba al mirar el monitor con asistolia, pero lograba una pronta recuperación sin intervención de los profesionales de salud. Hasta el último episodio donde sí llegamos a realizar maniobras de compresión, pero el paciente por suerte se recupera a los pocos minutos. Igualmente, se decide trasladarlo de urgencia al servicio de hemodinamia para colocarle un marcapaso transitorio. Acá vemos el electro de ese día, donde teníamos los mismos cambios en el electro, solo que esta vez era un poquito más irregular el flúter. Al día 18, ya el paciente se encontraba nuevamente lúcido, hemodinámicamente estable, ya con el marcapaso transitorio, con una captura al 100%, programado 60 latidos por minuto y colocado a través de la yugular derecha. También se lo preparó para una ablación y una colocación de marcapasos definitivo, que antes de finalizar la guardia, finalmente es trasladado a quirófano, donde se le coloca el marcapaso y se decide su probable alta al día siguiente, quedando la realización de la ablación por ambulatorio. Acá vemos el electro, donde seguimos viendo el flúter auricular con las ondas F, pero ya vemos las espigas del marcapaso, que serían estas que están en rojo, y que nos indican que la estimulación es ventricular. Y obviamente programado a la frecuencia de 60 latidos por minuto. En la radiografía podemos evidenciar la correcta colocación del dispositivo con sus cables y su correcta implantación. En cuanto al proceso de atención de enfermería, sabemos que tiene 5 fases. La evaluación, donde vamos a realizar el examen físico y los estudios. Después, en base a eso, vamos a detectar los problemas del paciente que nos van a llevar a nuestros diagnósticos. Luego de que realicemos todos nuestros diagnósticos, vamos a planificar nuestras intervenciones basados en las necesidades, en este caso, de Virginia Henderson. En el hospital italiano, en su sistema, tienen esta valoración donde en cada necesidad vamos rellenando qué es lo que presenta alterado nuestro paciente. Y ahí vamos realizando nuestro proceso de atención, que luego lo vamos a llevar a la ejecución y terminaríamos con la evaluación para ver si nuestras intervenciones fueron correctas y si logramos los resultados esperados. En caso de no ser así, tendríamos que rever nuestro proceso de atención de enfermería y centrarnos en esos problemas que todavía no logramos solucionar y ver qué más podemos hacer. Yo encontré 5 diagnósticos, de los cuales 2 son potenciales, pero no porque no sucedan, no debemos prestarle atención. A continuación les desarrollo cada uno, siendo el primero la disminución del gasto cardíaco relacionado con la alteración en el ritmo y la conducción cardíaca, que se ve manifestada por el flúter auricular, la bradicardia, el síncope y la asistolia que veíamos en el monitor. En cuanto a la valoración, la frecuencia cardíaca se encontraba bradicárdico, el ritmo era de un flúter auricular, el patrón respiratorio era un neuco,
Los sonidos respiratorios eran normales, no poseía demos y los pulsos periféricos estaban presentes simétricos pero irregulares. El relleno capilar era menor a 2 segundos, por lo que nuestro objetivo de nuestro plan de cuidado va a ser mejorar la efectividad de la bomba cardíaca y mantener la perfusión tisular periférica, para lo cual vamos a llevar adelante las intervenciones como ser la administración de inotrópicos según indicación médica, en este caso que habíamos comenzado con la infusión de la dopamina, siempre el monitoreo continuo del ritmo y la frecuencia, valorar la presencia y característica de estos pulsos periféricos y el relleno capilar, ya que esto nos da indicios si la perfusión está siendo efectiva o no, porque al corazón no latir de la manera adecuada, sí o sí va a producir algún cambio en este gasto cardíaco, que en este caso el paciente no presentaba mucha alteración hemodinámica, pero no siempre es así, por lo cual siempre, por más de que nuestro paciente esté bien, tenemos que evaluarlo. También tenemos que controlar ingresos y egresos. ¿Por qué? Porque si nuestro gasto cardíaco disminuye, esto va a llevar a una disminución del ritmo diurético. Es decir, si estamos viendo que nuestro paciente no está orinando lo que debería orinar, eso es un signo de alarma que debemos estar atentos. Lo mismo vigilar la TA. Y si tenemos las posibilidades de poder evaluar otros parámetros hemodinámicos, mucho mejor aún. Auscultar ruidos pulmonares. ¿Por qué? Porque puede estar produciéndose una congestión pulmonar. Y obviamente realizar el electrocardiograma de 12 derivaciones, que en nuestra unidad de cuidados coronarios lo realizamos una vez por turnos o si hay algún cambio en el electrocardiograma se realiza uno nuevamente. El otro diagnóstico era el dolor agudo relacionado con el traumatismo lumbar que había tenido el paciente en el accidente, manifestado por tensión muscular, inmovilidad ante el dolor y el ceño fruncido. Lo vamos a valorar, vamos a ver su intensidad, en este caso era 7 de 10, la localización, en este caso era en la parte dorsal, y vamos a tener un acceso venoso periférico, en este caso tenía dos, en el miembro superior derecho y en el izquierdo. Analgesia base no tenía, pero sí tenía rescate con opioide, que en este caso era la morfina. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Disminuir el dolor en un corto tiempo o antes de lo posible. Para ello vamos a administrar analgésicos según indicación médica. En este caso habíamos empezado con la morfina y como no funcionaba, se indicó también paracetamol, ketorolac. Vamos a tratar de disminuir el factor desencadenante, que en este caso era la movilización, es decir, vamos a pedirle al paciente que esté en reposo lo máximo posible. Vamos a tratar de brindar un ambiente tranquilo dentro de nuestras posibilidades. En este caso, la unidad coronaria del Hospital Italiano no tenía como habitaciones individuales, sino más bien estaban divididos por cortinas. Entonces era como difícil poder darle un ambiente tranquilo al paciente porque se escuchaban todos los ruidos de los monitores, de las bombas, el mismo ruido que hacemos nosotros, los profesionales de salud, al estar debatiendo con los médicos, con los kinesiólogos o atendiendo a otros pacientes. Pero en la unidad coronaria del Instituto de Cardiología Corriente, donde yo trabajo, sí, por suerte tenemos la posibilidad de tener habitaciones individuales que tienen una puerta que se puede cerrar, que eso aísla un poco más los sonidos de los demás pacientes o de nuestra telemetría o de nosotros mismos. También podemos apagar las luces en la habitación. Si le molesta la luz del sol, le podemos bajar un poco la cortina. Todo eso con tal de que el paciente esté por lo menos un poco más tranquilo y no sienta tanto dolor. Vamos a valorar obviamente el dolor cada hora y el sitio, porque por ejemplo en este caso no presentaba ningún hematoma, pero por ahí si el paciente justo en la zona de dolor tiene un hematoma, tenemos que evaluar si este crece o no, la coloración, si disminuye o no. Y también vamos a valorar la permeabilidad de los dispositivos por si tenemos que administrar los analgésicos. En cuanto a la ansiedad, relacionado obviamente con la hospitalización y que era verbalizada por el paciente, vamos a valorar sobre todo el estado de ánimo. Que en este caso el paciente fluctuaba estaba un rato tranquilo y al rato se ponía nervioso. Y así toda la mañana.
iba de un estado de ánimo al otro. Sí tenía visitas de familiares y también tenía información sobre su enfermedad. Todo esto con el objetivo de que el paciente logre el autocontrol de dicha ansiedad, para lo cual también podemos administrar ansiolíticos según indicación médica. El paciente ya venía tomando igualmente ansiolíticos. También le vamos a proporcionar información objetiva respecto a su diagnóstico, tratamiento y pronóstico dentro de lo que sea nuestra competencia, o bien le podemos solicitar al médico o comentarle de que el paciente tiene ciertas dudas o no está sabiendo ciertas cosas sobre su enfermedad, a ver si le puede comentar un poquito más. Todo contarle de que el paciente también, obviamente, él es el que tiene que estar al tanto de todo, porque él es el que va a elegir su tratamiento. Entonces, obviamente le tenemos que brindar toda la información de un lenguaje comprensible para que esto también nos va a llevar a como que el paciente esté un poco más tranquilo. También podemos ayudarlo a animarlo a que manifieste esos sentimientos o esas percepciones que tiene, porque así como que se desahoga un poco con nosotros y siente un poco más de alivio. Obviamente también vamos a tratar de identificar si hay algunos cambios en este nivel de ansiedad, como en este caso que tenía periodos en los que no tenía y periodos donde sí se ponía bastante intranquilo. Nuevamente vamos a tratar de brindar un ambiente tranquilo y vamos a facilitar la presencia de algún familiar. Y acá también tenemos que tener cuidado porque si bien la mayoría de veces la presencia del familiar nos ayuda y tranquiliza al paciente de tener a alguien cercano que conoce, que quiere a su lado, hay veces que el familiar está más nervioso, más alterado, más intranquilo que el paciente y termina alterándolo al paciente. Entonces tenemos que ver si ese familiar nos está ayudando o no. Y obviamente también tenemos que darle instrucciones al familiar, decirle que él le tiene que tranquilizar, que tiene que estar tranquilo, que no tiene que mostrar nerviosismo delante del paciente. Si bien con nosotros también puede desagotar todas sus dudas y todas sus preocupaciones y mostrarse un poco ansioso, nervioso, que no lo haga frente a su familiar, que trate de ser un apoyo y no como que cargarle un problema más. Otro diagnóstico es el riesgo de infección relacionado con el sitio de inserción de catéteres. En este caso teníamos catéteres periféricos, pero también teníamos un acceso central o la yugular derecha donde estaba nuestro marcapaso transitorio, por lo cual tenemos que valorar si están permeables estos accesos o no, la coloración, si hay presencia o no, si hay dolor en el sitio de inserción o si hay sangre, puede haber pérdida pericatéter también, y ver el estado del tergadem. En este caso, en el hospital italiano y en mi lugar de trabajo contamos con tergadem, pero en muchas otras instituciones solo se utiliza en casa. Pero eso no quiere decir que no podamos valorar el estado de las gasas. Siempre tiene que estar cubiertas nuestras vías accesorias y tratar de que el trago esté lo más pegado posible. Si bien a veces la presencia de barba o la transpiración del paciente puede hacer que se despegue estos tergantes, tenemos que estar atentos a eso y recambiar o realizar una curación, por ejemplo, acá en valorar el sitio de inserción o realizar la curación según necesidad o según protocolo en la institución. En el hospital italiano, por ejemplo, se utilizaba unos parches que ya vienen con alcohol al 70%. En mi institución, en cambio, lo hacemos con clorexidina. Y solamente en aquellos casos donde no contemos con clorexidina, lo hacemos con alcohol al 70%. También tenemos que valorar si es necesario recolocar ese sitio, porque muchas veces ya no es viable nuestra vía y tenemos que colocar otra nueva. Y lo que más nos ayuda a cuidar las vías es la instrucción al paciente sobre higiene de manos, cómo lavarse las manos, acercarle un alcohol en gel o un alcohol al 70% y cómo cuidar sus catéteres. En este caso de los catéteres periféricos, tratar de que si están a flexura, o en lugares donde se pueda mover fácilmente, que el paciente no mueva ese miembro tanto o lo menos posible, o si lo mueve, que trate de no doblar tanto el codo y demás. En el caso de la vía central, eh, que no se tironee, porque también en las periféricas suele pasar que en la unión de la llave de 3 vías con el perfus o con la misma vía, por ahí se desconectan.
Entonces todo eso tenemos que decirle al paciente porque muchas veces ellos no saben y nuestro deber es avisarles de eso para prevenir justamente infecciones o tener que recambiar la vía. Y como último diagnóstico está el riesgo de caída relacionado con la movilización del paciente. En cuanto a la valoración, vamos a medir el riesgo de caída, que tanto en el italiano como en mi institución utilizábamos la escala Doughton, donde mide ciertos parámetros, como ser si tenías caídas previas o no, qué medicamentos estaba usando, si tiene, cómo estaba su estado de conciencia, si estaba alterado o no, si tiene alguna alteración motora o visual y cómo es la deambulación, si es normal, anormal, si es segura pero con ayuda o directamente es totalmente insegura, incluso con ayuda. También tenemos que ver, en este caso el paciente estaba lúcido, orientado y si deambulaba era con ayuda de enfermería. Por lo cual nuestro objetivo, obviamente el de evitar de caídas, vamos a tratar de proporcionar luz, es decir, que el ambiente no esté totalmente oscuro. Vamos a condicionar la unidad del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tratar de sacar las cosas innecesarias. Por ahí tenemos muchas eh, portazueros, sillas o la mesita misma donde tenemos nuestros materiales que están en el camino del paciente. Entonces, todo eso tratar de despejar los caminos para que el paciente, si es que se llega a movilizar, no tenga inconvenientes. Solicitarle que pida la ayuda de enfermería si necesita algo. En este caso, cuando ya tenía muchos episodios de síncope, directamente ya el paciente dejó de movilizarse, sino que tenía la indicación de reposo, por lo cual le avisábamos que por favor avise a enfermería si se iba a movilizar para acomodarse en la cama o algo así. También para eso tenemos que ver que las camas tengan los frenos y las barandas estén siempre elevadas e instruir a los familiares en las visitas que esto debe permanecer así y que si van a hacer algún cambio que por favor avisen a enfermería para saber si lo pueden hacer o no y si lo hacen, darle las instrucciones de cómo hacerlo correctamente. Y bueno, como conclusión, como enfermeros sabemos que es muy importante que sepamos interpretar los signos y síntomas de los pacientes en conjunto, junto con otros parámetros. En este caso, el electrocardiograma, para prevenir accidentes o bien estar atentos a posibles episodios que les puedan llegar a ocurrir. Porque en la arritmia esto es crucial, ya que no sabemos cuándo puede llegar a ocurrir y por lo que debemos estar preparados para conocer los signos y alarmas que pueden presentar estos pacientes. Porque hay veces que las arritmias no son constantes, es decir, que aparecen, son paroxísticas, que aparecen y se van. Como era el caso del paciente que comenzó así, que por eso tardó tantos años en diagnosticarse, porque cuando se hizo el Holter no apareció ninguna arritmia. Sin embargo, en esta ocasión sí ya la veíamos manifestada y se mantuvo durante el tiempo que estuvo internado. Pero puede ser que ese no sea el caso, por lo cual debemos estar atentos a estos signos y síntomas para prevenir justamente alguna complicación. Bueno, esta es mi bibliografía que utilicé. Si necesitan alguna de la bibliografía o que les pase algo, si tienen alguna duda, acá les dejo mi correo. Me pueden preguntar lo que sea, yo estoy dispuesta, no tengo ningún problema, me encanta hablar sobre esto y transmitir todo lo que sé. Y si no sé algo, lo buscamos en conjunto y tratamos de llegar a la respuesta. Y bueno, muchas gracias por el espacio y por escucharme. Nuevamente agradecer al licenciado Miguel Pérez, que es el presidente de Enfermería y Técnico de la FAC, y al doctor Jorge Kriskovich, que es el presidente de la SOCACOR, por este espacio que nos están dando no solo a mí, sino a la enfermería en general. Y esperemos que esto siga y que así podamos crecer como profesión y profesionalizarnos cada vez más.